Biomoléculas orgánicas por Marcela Mejía Celia, estudiante en Administración en Salud. Biomoléculas. Se le considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Ellas están compuestas por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono, fósforo y azufre. El carbono es un átomo tetravalente, sus vértices pueden estar unidos covalentemente a otros átomos de carbono o a otros elementos distintos. Sus características principales es que es un elemento no metálico, es conductor de electricidad, el carbono a temperatura ambiente es sólido y en la tabla periódicamente lo podemos encontrar con el número 6, su masa atómica corresponde al 12.01 y se representa con el símbolo de la letra C. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas únicamente por los seres vivos y están compuestas por una estructura a base de carbono. En ellas encontramos los lípidos, los glúcidos, las proteínas y el ácido nucleico. Los lípidos están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Su principal característica es que son insolubles en el agua y se le conocen como grasas. Los ácidos glúcidos son los carbohidratos o hidratos de carbono y están compuestos por carbono, hidrógeno y son solubles en agua. Las proteínas son cadenas compuestas por aminoácidos y es la biomolécula más diversa que existe. Y los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, y estos están unidos por... Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la gasolina, el alcohol y el éter. Son menos densos que el agua y se clasifican en saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables son aquellos lípidos que pueden descomponerse en ácidos grasos y alcohol. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas que pueden ser saturadas o insaturadas. Las saturadas no poseen ningún doble enlace entre carbonos. Las insaturadas tienen uno o más enlaces dobles. Y el alcohol son moléculas carbonadas que poseen uno o más grupos de hidrógeno. Los principales grupos de lípidos saponificables, en ellos encontramos los triglicéridos, los fosfolípidos y las ceras. Los triglicéridos constituyen la fuente de energía más importante de las células y su principal función es protectora mecánica y aislante térmico. Las ceras son ésteres de alcohol monovalente de larga cadena y una molécula de ácido graso. Son sólidas a temperatura ambiente y son de origen animal como la cera de abejas o de origen vegetal como las hojas y los frutos. Su función es impermeabilizante y antideshidratante. Los fosfolípidos están constituidos por glicerina y dos moléculas de ácido graso. Su función es estructural, constituyendo la base de las membranas celulares. Los lípidos insaponificables son aquellos que no poseen ácidos grasos. Estos se dividen en dos grupos, en los isoprenoides, que son aquellos formados por la unión de moléculas de isopreno, como el ejemplo del caroteno, que es un pigmento vegetal que le da un color naranja, y los esteroides, que son moléculas formadas por cadena de anillos de carbono, cuya función es formar parte junto a los fosfolípidos las membranas celulares. Otro ejemplo claro pueden ser las hormonas y las vitaminas, como la vitamina D. El siguiente grupo de biomoléculas orgánicas son las proteínas. Estas están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos. Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos son biomoléculas que poseen un carbono que tiene saturadas sus 4 valencias. Es decir, lleva un grupo amino, un grupo carbono, con un grupo de ácido carboxilo y un hidrógeno. Las proteínas resultan de la unión mediante un enlace peptídico. Las proteínas poseen varias funciones, como estructural, transportadora, inmunológica, hormonal y biocatalizadora. La función estructural son aquellas que las membranas celulares son estructuras que contienen alta proporción de proteínas, formando parte de los huesos, la piel, las uñas, el cuero cabelludo y los pelos, por medio del colágeno, la elastina y la queratina.
La función transportadora es que hay proteínas sanguíneas que transportan lípidos, como por ejemplo el colesterol. La hemoglobina transporta oxígeno también en la sangre. La función inmunológica es que los anticuerpos sintetizan los linfocitos, que son siempre proteínas y son fabricados especialmente contra los antígenos o cuerpos extraños en el organismo. Su función hormonal es que muchas hormonas son proteínas, como la del crecimiento, la adrenalina, la insulina. Su función contráctil es que son responsables de la contracción muscular, es decir, las proteínas actúan en esta función importante del cuerpo. La función biocatalizadora o enzimática es que las enzimas son proteínas que favorecen que permitan lugar a todas las reacciones químicas del organismo. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas siempre por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Están formadas por nucleótidos unidos por enlaces. Un nucleótido es una molécula formada por tres moléculas menores, una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido. El ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos. El ADN, su principal función de la molécula es brindar la información para construir otros componentes de células como las proteínas y las moléculas del ARN. El ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido, es una cadena que está formado entre sí. Está formado por azúcar y una base nitrogenada, que está formado por adenina, tiamina, citosina y guanina y un grupo fosfato que actúa como enganche del vagón. Lo que se distingue a un vagón de otro es entonces la base nitrogenada. El ARN está presente en las células eucariotas y procariotas. Está compuesto por una cadena simple que en ocasiones puede duplicarse. Está conformado por nucleótidos, los cuales se unen por enlaces fosfodíester cargados negativamente. Cada nucleótido está constituido por ribosa, fosfato y 4 compuestos nitrogenados, que son adenina, guanina, uracilo y citosina. El ARN cumple con diversas funciones. Primero, sirve como para intermediar en la información genética, ser catalizador en la síntesis de proteínas, copiar la información de cada gen del ADN, que luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. El ARN tiene tres tipos: el ARN mensajero, que es conocido como ARN codificante, que es el que posee el código genético que determina el esquema de aminoácidos para formar una proteína. El ARN transferencia es aquel que se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Asimismo, se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a unas secuencias de proteínas. El siguiente es el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática. El mismo se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de la síntesis de las proteínas. El ARN y ADN poseen diversas diferencias. Entre ellas encontramos que el ARN agrupa sus proteínas en una hélice simple, mientras que el ADN las agrupa en una hélice doble. El ARN está conformado por ribosa, fosfato y 4 compuestos nitrogenados, adenina, guanina, uracilo, citosina, y a la misma se sitúa en el citoplasma. A su vez, los nucleótidos que conforman el ADN están compuestos por ribosa, fosfato y 4 compuestos, adenina, guanina, timina y citosina, y se encuentran siempre en el núcleo. En el cuarto grupo de las biomoléculas encontramos los glúcidos. Los glúcidos también se conocen como hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno exclusivamente. Químicamente se definen como polialcoholes con un grupo aldehído o cetona. Sus funciones biológicas son fundamentalmente dos: energética y estructural. La clasificación de los glúcidos la podemos encontrar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos que hay y a partir de ellos se constituyen todos los demás glúcidos. Entre los monosacáridos encontramos la galactosa, la fructosa y la glucosa. La glucosa es el monosacárido más abundante que hay, su función es energética sirviendo como combustible. La galactosa forma parte del azúcar de la leche y la fructosa es el azúcar de la fruta. Los disacáridos están formados por moléculas de dos monosacáridos. Mediante el enlace glucosídico, este enlace se efectúa entre un grupo de alcohol de cada monócido con el desprendimiento de una molécula de agua. Entre ellos encontramos la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es el azúcar de la malta formada por dos unidades de glucosa. La lactosa formada por la unión de una molécula de glucosa y es el azúcar de la leche. Y la sacarosa se compone de un monosacárido de glucosa unido al de una fructosa. Los polisacáridos están formados por la unión de centenares de monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos. Son macromoléculas no solubles en agua. Entre ellas encontramos el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón está formado por unidades de glucosa propias de los vegetales. El glucógeno, su origen es animal y los mamíferos constituyen la reserva de glucógeno en el hígado. La celulosa es de origen animal y forma parte de la pared celular.